Ok, buenas noches estimados estudiantes, bienvenidos a este encuentro académico. El día de hoy nosotros vamos a continuar con el recorrido por ese proyecto formativo que tenemos desarrollado para el presente periodo. Recordemos que nosotros estamos analizando la programación lineal como una herramienta que le va a permitir a usted como administrador optimizar los recursos dentro de la organización. Para ello, nosotros hemos ya conocido el primer método, que es la programación lineal por método gráfico. El día de hoy vamos a conocer el algoritmo simplex, que es un método de programación lineal que también le permite a usted optimizar, siendo esta optimización en función de una maximización o una minimización, ¿sí? Entonces, vamos a recordar qué aprendimos sobre el método simplex, sobre el método gráfico, perdón. Nosotros analizábamos ese método gráfico para aquellos problemas en los cuales yo quiero maximizar o minimizar, pero en donde yo tengo únicamente dos variables de decisión, ¿no es cierto? Tenía yo dos variables de decisión y yo les podía graficar en un plano bidimensional. Entonces graficaba, ¿se acuerdan? Graficábamos en un plano XY y ahí veíamos dónde se intersecaban las zonas y encontrábamos un área factible y de esa área factible encontrábamos un punto óptimo. Este método gráfico yo lo podía utilizar tanto para cualquier problema vinculado a la organización. Y no se olvide que tiene esa limitante. La limitante es que únicamente trabaja con dos variables de decisión y puede trabajar con varias restricciones. El método simplex vino justamente a sobrellevar esa deficiencia que tenía el método gráfico, el de trabajar únicamente con dos variables. Aparece el método simplex justamente para poder trabajar con más variables dentro del problema. Entonces ahora ya no solo yo puedo trabajar con dos variables, sino puedo trabajar con n variables de decisión y n restricciones. Y esto es bueno porque dentro de mi proceso yo puedo tener varias variables que quiero yo estudiar, cómo se interrelacionan. Y para eso se creó este método simplex. Este algoritmo fue creado en 1947 por Dancy, quien justamente vinculó a un algoritmo esa facilidad de poder manipular variables dentro de los procesos en las organizaciones, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el método gráfico y el simplex. El método gráfico trabaja solo con dos variables de decisión. El método simplex puede trabajar con n variables de decisión. En cuanto al número de restricciones, tanto el método gráfico como el método simplex trabajan con n restricciones. En la parte de las restricciones no existe limitante, ¿no? Sí, las preguntas para su próxima evaluación. El día de hoy, entonces, vamos a ver un caso de aplicación práctica de este algoritmo simplex, ¿sí? Y les voy a proyectar. Si puede ver mi pantalla. Sí. Ok. Gracias. Nosotros teníamos para el método gráfico una secuencia de etapas. Lo mismo tenemos para el algoritmo simplex. Esa secuencia de etapas que empieza por la determinación del problema, el desarrollo del algoritmo, su resolución, su validación y su interpretación. Lo mismo tenemos en el algoritmo simplex. El algoritmo simplex, también recuerde que el algoritmo que formábamos en el método gráfico tenía como componentes la función objetivo, las restricciones y las condiciones de no negatividad. Aquí es igual, únicamente se incorpora una tabla simplex, porque aquí en el método gráfico nosotros realizábamos un gráfico para obtener la solución óptima. Aquí voy a obtener la solución óptima a través de una tabla simplex, ¿sí? Entonces, mire, vamos a comenzar con la parte matemática del algoritmo, ¿no? El algoritmo, de igual manera, el algoritmo simplex está compuesto por la función objetivo, ¿sí? Aquí le vamos a llamar a Z, Z para maximización. Va a ser igual, no se olvide que la función objetivo es una ecuación que multiplica los coeficientes por las variables, igual que en el método gráfico, coeficiente por variable. Las restricciones.
¿Cuántas? N restricciones. M variables de decisión. Puedo trabajar con varias variables de decisión, puedo trabajar con varias restricciones. No se olvide que las restricciones son justamente las limitantes que tiene el proceso. Y la tabla simplex. Tengo aquí el modelo de tabla simplex, un modelo similar a lo que usted encuentra dentro de la literatura. ¿Qué tiene esta tabla simplex? Tiene unos componentes en la parte superior, que son los coeficientes. Esta parte de aquí, CJ, son los coeficientes de las variables. X son las variables. Esta es la fila criterio, el CRJ. ¿Sí? Una pregunta de su evaluación va a decir ¿a qué corresponde a esta fila o en qué fila se encuentra el criterio de la tabla? Está aquí. Esta es la fila criterio. En esta fila usted va a encontrar la solución del algoritmo. ¿Se acuerda que en el método gráfico nosotros encontrábamos la solución al proyectar la paralela de la recta de isoutilidad? Aquí yo encuentro la solución en esta fila, en la fila criterio. Aquí tenemos la base, ¿sí? Igual formado por variables. Tenemos las restricciones, las condicionantes de las restricciones y los coeficientes de las bases. ¿Sí? Esta es una tabla simplex. Y ya le vamos a desarrollar con el ejercicio y usted va a ir viendo los componentes de la tabla. Déjeme ver, alguien estaba en la sala de espera, me parece. Ya está todos. Inge, disculpe, no sé si solo a mí, pero no puedo ver nada de lo que está proyectando. O si está en el material de estudio, eso que proyecta para buscarlo ahí, disculpe. ¿Cómo se llama la diapositiva? Bien, dentro del material de estudio está un documento que dice guía para tarea 5. Su tarea 5 es hacer un informe sobre el algoritmo simplex. Lo mismo que hemos hecho, verá que nosotros estamos trabajando en formatos académicos. Un informe técnico que tiene introducción. ¿Introducción de qué? Sobre el algoritmo simplex. Entonces usted va a encontrar, va a ir a buscar qué es el algoritmo simplex, quién lo descubrió, cuáles han sido sus avances, sus aplicaciones, cómo se desarrolla su algoritmo. Usted elabora una introducción, no se olvide párrafos de mínimo 6 líneas con citas. Después va a poner los objetivos, no se olvide la estructura del objetivo, verbo en infinitivo, sujeto y condición de calidad, el para qué o el en base a qué va a cumplir el objetivo. Después tiene la parte de desarrollo y en la parte de desarrollo usted va a tener que hacer el mismo ejercicio que yo le voy a explicar aquí, el mismo ejercicio. Usted lo va a pasar. Entonces, en esa guía que usted tiene en material de estudio está el ejercicio. ¿Sí? Y hoy día le voy a explicar rápidamente, igual tiene la clase grabada y tiene también el ejercicio en material de estudio. Usted en la parte del informe, en la parte de desarrollo, usted lo único que va a hacer es, va a pasar el ejercicio simplex para que usted vaya haciendo el algoritmo. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, ingeniera, no sé cómo. Lo que pasa es que toca hacer a mano y cuando uno coloca para PDF el archivo es muy pesado y no se carga y ahí no sé, tuve mucho inconveniente la vez pasada y tuve que recortarle bastante. No sé cómo se hace. Bueno, en este caso usted lo va a hacer en computadora, no tiene que hacerlo a mano. No ha de tener problemas. Va a tener que pasar lo mismo. Va a tener que pasar las mismas tablas que están aquí. Si lo hace en computadora, no hay problema. No ha de tener mayor inconveniente. Vuelvo a repetir, este mismo ejercicio usted lo tiene que hacer en su tarea. Es el mismo ejercicio que usted lo va a replicar. Lo que quiero es que usted vaya haciendo el ejercicio para que usted vaya viendo cómo se desarrolla este algoritmo. Vamos a hacer de forma manual y también lo vamos a hacer utilizando el software PHP Simplex. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? No se olvide también que el formato que es compatible con la plataforma es el PDF. Suba sus trabajos en PDF. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos continuar?
Ok, continuamos. ¿Sí puede observar mi pantalla? Sí. Sí. Ah, ok. Yo tengo problemas, creo, no puedo verle. Ya, tal vez algún problema, chequeale ahí, ¿ya? Vamos a desarrollar un ejercicio del algoritmo simplex, que aplicando el algoritmo simplex, ¿sí? Dice, y empezamos, mire, con la primera etapa de ese modelo, de esa metodología. Primero, la definición del problema. Aquí está definido el problema. Dice, una empresa mediante procesos biotecnológicos elabora 3 tipos de proteínas, las que al ser comercializadas dan beneficios netos de 3, 2 y 5 unidades monetarias por kilogramo respectivamente. Unidades monetarias referidas a valores económicos, sí, en cualquier moneda. Los procesos tienen capacidad limitada de trabajo de 400 horas semanales para fermentadores, 460 para equipos de separación y 420 para secadores. La pregunta es, ¿qué cantidad de cada tipo de proteína se deben producir semanalmente para que la planta obtenga la máxima ganancia si en cada caso los requerimientos de los recursos limitantes son? Y tengo la proteína y la fermentación. Nosotros estamos frente a una empresa biotecnológica que elabora 3 tipos de proteínas. Para elaborar estos 3 tipos de proteínas utiliza 3 procesos. Un proceso de fermentación, un proceso de separación y un proceso de secado. La parte de producción, la parte de gerencia sabe que para elaborar una proteína 1, la misma debe pasar 1 hora por cada kilo en el proceso de fermentación, 3 horas en separación y 1 hora en secado. La proteína 2 necesita 2 horas en fermentación, no necesita proceso de separación y necesita 4 horas en el proceso de secado. Y la proteína 3 necesita 1 hora en fermentación, 2 horas en separación y no necesita proceso de secado. Con esto yo quiero saber qué cantidad de proteína se debe producir semanalmente en la planta. ¿Qué cantidad de proteína se debe producir semanalmente en la planta? Aquí la limitante está en los procesos. La limitante son los procesos. Mire, el proceso de fermentación tiene una capacidad limitada de trabajo. Aquí está la parte de las limitantes. Con eso yo quiero saber, en función de esta limitante que tiene el proceso, cuánto es lo óptimo que yo debo producir de cada tipo de proteína en este caso, ¿no? Hemos desarrollado el primer paso dentro de la metodología, la determinación del problema. Recuerde que dentro de la práctica, lo más difícil es justamente que usted identifique correctamente